Así que bueno, formalmente bienvenidos de nuevo. Vamos a comenzar con esta tercera clase que tenemos para ustedes, donde todavía estamos viendo temas relacionados con los vectores. Y bueno, como se supone que han visto, espero que, porque le hemos dedicado un buen tiempo a ello, espero que, digamos, hayan visto los videos que les hemos subido al sitio de aula, aunque no se los he enviado directamente, pero algunos los he estado subiendo al sitio de aula. Y por supuesto que esos videitos están hechos un poco, digamos, rápidos, porque la idea es que sea, digamos, una primera aproximación al tema. Y por supuesto, ustedes pueden detener, pueden devolverse, pueden pausar y digamos, ver el video tantas veces como quieran, si es que tienen dudas y cosas así. ¿Ok? Entonces, bueno, esa era un poco la idea. Entonces, yo creo que pensaba hacerle un pequeño resumen, pero antes de hacerle un pequeño resumen, quisiera ver, digamos, cómo es que están y, y si, digamos, han estudiado algo. Y bueno, para ello les voy a poner una de estas preguntas con encuesta que tanto les gusta a ustedes. Y entonces, lo que tenemos en pantalla estamos diciendo que, bueno, hay cierta partícula que se mueve en una determinada dirección y que el vector en esa dirección sería ese que estamos viendo, que sería 3i menos 4j. Entonces, el vector unitario que apunta en la dirección de A sería, bueno, una de esas 5 opciones que estamos. Como ya me habían dicho en la anterior, ustedes veían quiénes estaban votando. Por favor, traten de votar a conciencia. Cada cual piense la respuesta y de acuerdo a lo que se supone que vieron en un videíto que está en el aula de vectores unitarios. Yo también tengo un segmento de vector unitario en uno de los videos que hice y ahí pueden conocer o saber cuál es la respuesta en este caso. Y vamos a ver si esto está escribiendo. Sí. Así que bueno, ahí vayan ustedes votando y viendo cuál sería la respuesta correcta. Por supuesto que para ello necesitamos conocer la definición de vector unitario, bueno, algunos otros detallitos, pero bueno, una vez que respondan ahí lo vemos en detalle. Ya, entonces, vamos, que aquí no es tan... este problemita ustedes tienen que ser capaces de hacerlo bien rápido, diría que 2 minutos máximo, porque no es muy complicado, hay que ganar un poco de práctica en esto. Bueno, faltan 2 respuestas, pero ya casi que estaríamos cerrando. Vamos, los 2 que faltan. Entonces, ¿cuál era la definición de vector unitario? ¿Cómo se definía el vector unitario? Bueno, la idea de esto es que ustedes, como dicen ahí, parece que se equivocó, pero no es problema, aquí estamos todos para aprender, así que tratemos de entender qué es lo que pasó. Voy a cerrar la encuesta. Entonces, bueno, ahí estarían los resultados, pero
lo primero que tenemos que recordar es cuál es la definición de vector unitario. El vector unitario, digamos, UA, que se representa con este simbolito que se le dice como U-tongo o UA-tongo en este caso. ¿Quién sería? Bueno, sería el vector U, ¿no? El vector UA, perdón. Sería el vector A. Aprovechar que de aquí. Sería el vector A entre la magnitud del vector. Entre la magnitud del vector. La magnitud del vector, ¿cuál es? La magnitud del vector, y ya estamos de paso haciendo algún repasito, y esto porque se me va para arriba, no lo sé, pero la magnitud del vector sería cada una de las componentes elevado al cuadrado y la raíz. Por lo tanto, sería esto que estamos viendo. Por lo tanto, la magnitud, además, esto es un triángulo, esto es pitagórico, por lo tanto, la magnitud de A sería, esto sería la raíz de 9 más 16, o que esto sería 25. Y la raíz, perdón, la raíz de 25 sería 5. Por lo tanto, esa es la magnitud de A. Entonces, lo que tenemos que hacer es dividir. UA entonces va a ser 3i menos 4j dividido entre la magnitud. Vamos a dividir cada uno de los términos y de ahí queda claro entonces la respuesta correcta, que sería la respuesta D, que es un 48%. Hay muchos de ustedes que escogió la respuesta A. ¿Por qué la respuesta A no es correcta? ¿Por qué esto no es correcto? Bueno, primero, la dirección no es correcta, pero lo otro es que esto no es un vector unitario. ¿Cuánto es la magnitud de este vector? A ver, alguien que me lo diga, ¿cuánto sería la magnitud de este vector que estamos aquí? ¿Sería un vector unitario, sí o no? Pues lo pueden poner por el chat o pueden contestarme por audio, como quieran. ¿Cuánto sería la magnitud? Raíz de 2. Perfecto. La magnitud de este vector sería raíz de 2. La magnitud de este vector sería, del UA-tongo sería raíz de 2, porque sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, la raíz de 2. Por lo tanto, esto no es un vector unitario, esto tampoco es un vector unitario. Serían vectores unitarios estos que están aquí, porque sí tendrían magnitud 1, lo que por supuesto la dirección correcta sería la que sería con más y menos, ¿no? Este aquí tiene 3/4 y 4/3, bueno, ahí cambiaron un poco, qué sé yo. Bueno, no sé. Esto es una variante. Entonces, fíjense que hay que tener claro esas cosas. Entonces, si me dejan en 3 minutos, en un momentico, recuerden lo que estábamos viendo. Tenemos que un vector lo podemos caracterizar por una componente a su x, una componente a su y lo escribimos de esta manera en función de estos vectores unitarios que están a lo largo de cada uno de los ejes, ¿no? Esto sería un vector A. Entonces, de esa manera lo decimos. La magnitud ya la vimos, el coseno de este ángulo, que vamos a llamarle alfa, ¿quién sería? Bueno, sería el cateto adyacente, que sería AX entre la magnitud de A. Y el seno de ese ángulo sería AI entre la magnitud de A. O sea, sería el cateto opuesto, que sería A sub I, entre la magnitud de A. Eso sería el vector. Entonces, nosotros habíamos visto que en la suma de vectores, si teníamos un vector en una dirección y teníamos otro vector en esta otra dirección, lo que hacíamos era gráficamente sumar esto así de esta manera, ¿no? Poner el inicio, si esto es un vector A, un vector B, poner el inicio del vector B en el final del vector A, y teníamos un vector C que sería la suma, o sea, C sería A más B. Entonces eso, si nosotros tenemos, vamos a suponer que tengo un determinado vector, que sería este vector A, que le voy a llamar, ese va a ser 5i, ¿no? Más 2j, como estamos viendo, ¿no? Y tengo otro vector que le voy a poner bien distinto, vamos a ponerlo por acá. Este vector B le voy a llamar ¿cuánto? O sea, este vector B, ¿quién sería? Ahí ustedes lo pueden ver del gráfico. Sería la coordenada en I sería menos 4i, y la coordenada en J sería igual, sería 4 igual, pero más 4j. Entonces, el vector suma, ¿quién sería? Bueno, tenemos que sumar cada uno de
de las componentes por separado, que aquí sería 5 menos 4i, ¿no? Más la otra componente que sería 2 más 4 por j. Y ahí tendríamos un vector que sería i más 6j. Que si uno lo quiere expresar, y aquí podemos utilizar otra regla que vimos, que es la regla del paralelogramo. Entonces, uno lo que hace es trazar unas líneas rectas paralelas a cada uno de los otros vectores, ¿no? Y a partir de ahí, trazar el vector suma como la diagonal de este paralelogramo. Y este vector, si se fijan qué coordenadas tiene, la coordenada c sub x sería 1, ¿no? Aquí iría un 1, y esto sería en 6, ¿no? Entonces esto era un poco lo que habíamos visto en la suma. ¿Alguien tiene alguna duda con eso? No. No, bueno, si alguien tiene duda, pregunta. Bueno, la resta sería lo mismo, entonces, o sea, lo mismo, o sea, no exactamente lo mismo porque sería una resta, perdón, sino que el método que podemos usar para restar vectores, lo habíamos visto, o se los había mostrado en un video. Si tenemos un vector A y un vector B, lo que hacemos es unir, si lo queremos hacer gráficamente, lo que hacemos es unir los dos orígenes en un mismo punto, y si lo que queremos encontrar es, digamos, A menos B, entonces lo que tenemos que hacer, el vector C, es el vector que va del final del sustraendo, que en este caso sería B, hasta el inicio de el minuendo, que sería A. Y vamos a ver si me queda bien, porque esto me queda un ángulo un poco raro, pero ya sabía que me iba a salir. Vamos a ver si lo hago de la otra manera. Uy, no sé por qué me cuesta con este inclinado, me cuesta hacer parece que no va bien la dirección. Vamos a ver si lo puedo hacer bien despacito. Ya, háganse la idea. Este sería el vector que iría en esta dirección. Fíjense que sería el vector que va desde el final de B hasta el final de A. Y nosotros, y eso lo vamos a ver después, eso lo vamos a asociar con un vector posición. Hoy vamos a hacer un ejercicio de eso, que tiene que ver como que esta sería como la posición inicial, donde está un determinado cuerpo o una determinada persona que está en esta posición, y después termina en esta otra posición, y este sería como el vector que es el desplazamiento. Por eso es bueno que en ese videito que les hice, les hice la analogía con la resta, porque es muy intuitivo aprenderse eso una vez que uno lo piensa en términos de diferencia, digamos, entre una posición final y una posición inicial. Entonces, y gráficamente, entonces, igual uno puede comprobar eso, ¿no? Aquí no vamos a perder el tiempo, pero digamos, si tenemos los mismos vectores estos que teníamos anteriormente, entonces, digamos, A menos B, ¿quién sería? A menos B sería, tenemos el vector A que sería 5, menos el vector B que sería menos 4, sería menos 4, aquí hay que tener cuidado con los signos, y después tenemos más la componente en la dirección J, la de A sería 2, ¿no? Menos la componente B que sería 4, sería 2 menos 4, y aquí sería en J. Por lo tanto, el vector C sería 5 menos 4 sería 9, y más 2 menos 4 más, perdón, más no, sería menos, porque nos daría negativo, sería menos 2j. Y entonces esto lo podemos representar, este vector, ¿quién sería? Bueno, sería en el eje X sería 9, esta sería la componente, y la componente en Y sería esta, por lo tanto sería un vector que va bastante bien en esta dirección. Entonces, si nos remontamos a la diapositiva anterior, bueno, aquí recuerden que sería el vector que va desde B hasta A, que sería este vector, ¿no? Que por supuesto que si lo trasladamos sería el mismo vector que encontramos aquí. ¿Ok? Entonces, lo otro que ya recién lo acabamos de ver es que si tengo un vector V cualquiera y que tiene determinadas componentes, V, X en Y, vamos a hacerlo en 3 dimensiones para que ya se vayan
acostumbrando a las 3 dimensiones, más vz en k. Entonces el vector unitario de este v, ¿quién sería? Lo que tengo que hacer es, digamos que le voy a llamar v-tongo, sería, por definición, el vector v entre la magnitud de v, y entonces eso va a ser vx por i más vi por j más vz por k, y todo eso dividido entre la magnitud de ese vector, que no es más que la raíz de vx cuadrado más vi cuadrado más vz cuadrado. Aquí, por supuesto, dividimos cada uno de los términos y nos va a quedar, digamos, una expresión compacta de quién sería ese vector. Y esto sería lo que es el vector, un vector unitario. Recuerden que esto, y esto puede ser útil, recuerden que si nosotros estamos viendo magnitudes físicas, ¿no? ¿Qué unidades va a tener este vector? Aquí me puede decir unidades del vector unitario. ¿Qué unidades puede tener? ¿Alguien sabe? O sea, si por ejemplo, si tengo... ¿Alguien tiene música de fondo? Si tiene, por ejemplo, si este v fuera velocidad, ¿no? Entonces, una velocidad en determinada dirección, el vector v va a tener unidades de, digamos, metros por segundo del sistema internacional. Pero el vector v unitario, ¿qué unidades va a tener? Fíjense que estamos dividiendo. ¿Se refiere a qué conjunto puede participar? Así como los reales positivos y el cero. ¿No? ¿Qué unidades significa unidad? ¿Qué dimensiones? ¿Qué unidad de medida? Unidad. ¿Qué unidad de medida? Si también se expresa en metros por segundo, o si no tiene unidad, o sí, o no. No tiene unidad. En metro cuadrado por segundo, por ejemplo. ¿Por qué No, metro metro por cuadrado? segundo al cuadrado, perdón. Metro por ¿Por, segundo al cuadrado, perdón. por qué? Nos por dar un ejemplo, aceleración. Yo creo que no tiene unidad. O sea, alguien me está diciendo que no alcancé a ver quién era, que no tiene unidades. Y la respuesta es correcta porque no tiene unidades. Porque fíjense que no es muy difícil de verlo, porque aunque tenga un vector, cada una de estas componentes tiene unidades de metro partido por segundo. Y la magnitud del vector como tal tiene unidades también de metro sobre segundo. Por lo tanto, es como que esto estuviera dividiendo aquí en unidades de metro sobre segundo sobre unidades de metro sobre segundo. Por lo tanto, ese vector U se dice que es adimensional, o sea, no tiene unidades, es adimensional. ¿Ok? Y es simplemente por eso, porque lo que estamos hallando es una relación entre la misma magnitud, y entonces nos queda sin dimensiones. Entonces, bueno, aquí ahora espero que este ya les quede pues, mucho más claro. Aquí ya esto me imagino que lo puedan resolver mucho más fácil. Y entonces lo que estamos buscando es este vector unitario, ¿no? Perdón, el vector unitario en la dirección de este vector v, ¿quién sería? Un segundito, porque por alguna razón. Ya, entonces les comparto de nuevo la pregunta y ahí tienen la encuesta correspondiente. O sea, si tienen este vector v, que en este caso estamos en 3 dimensiones, ¿cuál sería el vector unitario en la dirección del vector v? ¿Están viendo la encuesta? Sí. Sí. Ok, ok.
Hay que pensar un poquito, pero bueno, ustedes seguramente lo pueden hacer. Lo primero sería encontrar el vector v, y bueno, y después, ¿cuál sería su vector unitario? Bueno, ya no se preocupen si no se apuren en marcar, simplemente lo que traten de encontrar la solución, y de ahí daremos unos minutitos, pero y no se apuren tampoco, ¿no? Ya, entonces es lo que voy a ir resolviéndolo en lo que ustedes lo hacen. Recuerden que, fíjense que los ejes en qué dirección están. Ya, entonces, bueno, 30 segundos más y cerramos. Ya, entonces, bueno, voy a cerrar. Estuvieron ahí. Entonces, bueno, la mayoría obtuvo la letra B. Veamos si es correcta. Entonces, el vector V, ¿quién sería? El vector V sería, bueno, tenemos que verlo con las coordenadas. En la dirección del eje X sería
la proyección en ese eje sería, o la componente en ese eje sería 2, ¿no? Porque llega hasta aquí, hasta el extremo de este paralelogramo, de este cubo, de este rectángulo, bueno, no es lo que sea. En el eje Y está justo en la mitad de en la diagonal, la mitad de esa diagonal. Eso es 1, ¿no? Entonces sería más J. Y en el eje Z, que es en esta dirección, está también aquí en la mitad, ¿no? Por lo tanto, le correspondería un 1 igual. Sería este el vector V, ¿no? Y entonces, imagino que eso es el vector V. Entonces, bueno, ya la magnitud de ese vector, ¿cuál sería? Sería la raíz de 2 al cuadrado más 1, sería 4 más 1 más 6, ¿no? Sería, por lo tanto, la respuesta correcta aparentemente es la B, ¿no? Porque sería 2, 1, 1 dividido entre raíz de 6, que es la magnitud de ese vector. Bueno, ahí es un por ciento alto, la tuvo bien, algunos seguramente se equivocaron en alguna tontería, alguna cosita, pero bueno, ahí se van entrenando, van viendo ustedes qué es lo que pueden ir aprendiendo, ¿no? Ya, fíjense que no tiene nada que resolver, simplemente decir cuál de estas opciones es la correcta. Espérense un segundo, porque por alguna razón no me permite lanzar el poll sin... Este sería esta. Ya, entonces, fíjense que aquí tenemos un vector de fuerza, F, que está ahí en rojo, que tiene esa dirección ahí, ¿no? Entonces lo que nos preguntan es que si esas afirmaciones son correctas, o cuáles son correctas o cuáles no. Que su magnitud es igual a 1 newton. Newton, por supuesto, es la unidad de fuerza, que es igual, o sea, fíjate que lo que está preguntando es respecto al vector unitario del vector fuerza F, el vector unitario que le corresponde a ese vector de fuerza. Tendría magnitud 1, o sería igual al vector unitario del vector AB, o ese vector unitario depende de la magnitud del vector F. ¿Cuál sería la respuesta correcta? No se apuren en participar, piensen bien. Tenemos igual algunos minutitos. Siempre traten de chequear bien su respuesta, pensar todo, analizarlo, leerlo 2 veces si es necesario y tratar de entender. Y una vez que tengamos eso, entonces ya respondemos. Ok, fíjense entonces que tenemos 4 opciones, ¿no? Ok, entonces tienen que repito, pensar, analizar. Fíjense que aquí no hay que calcular nada, es simplemente basado en definiciones.
un poco incluso las cosas que hemos visto hoy. Bueno, 30 segundos más. Medio minuto. Estos ejercicios iguales son buenos para, porque son conceptuales, iguales son buenos para que ustedes, digamos, entiendan bien, ¿no? Siempre digo, es muy importante tener bien claro la teoría. Hacer ejercicio te da práctica, pero la teoría es lo que hay que tener siempre bien claro. Estamos cerrando la encuesta ya, ¿ok? Ya. En 5 segundos, 4, 3, 2, 1. Hay 3 que no contestaron, pero bueno, chicos, acabamos. Hay 2. Entonces, analicemos cada una de los que nos dicen y antes de seleccionar uno, lo que tiene que ver es si lo que están diciendo ahí es verdad o no, o sea, si es verdadero o no. Entonces, claro, lo que nos dice es, con respecto al vector unitario del vector fuerza F, tenemos este vector que está señalado, tiene magnitud igual a 1 newton. La magnitud es 1. Esto es lo que ya me complica, porque recién vimos que es adimensional, por lo tanto esto es falso. Entonces, lo otro es que es igual al vector unitario del vector AB. El vector AB sería el vector que va desde A hasta B, ¿no? Entonces, y si es el vector unitario de ese vector y están en la misma dirección, los dos vectores exactamente entonces son iguales, porque la magnitud es la misma, la dirección es la misma, por lo tanto son iguales. Entonces esto es verdadero. Entonces lo otro que nos dice es que el vector unitario depende de la magnitud del vector F. ¿Qué es lo que está mal aquí? Lo que está mal aquí es que nos dicen que depende de la magnitud del vector F. Si de algo depende el vector unitario de F, es de la dirección, porque la magnitud siempre es 1. O sea, el vector unitario que lo podemos llamar F tongo, su magnitud va a ser 1. Por lo tanto, no depende de la magnitud de F, sino depende de la dirección de F. Por lo tanto, esto también es falso. Por lo tanto, la única verdadera es la 2 y por lo tanto esta es la respuesta correcta, que, bueno, ganó, pero hubo mucha dispersión. Yo quiero que les quede claro, o sea, este quizás puede ser un detallito, esto de las unidades, pero esto tampoco puede ser que dependa de la magnitud del vector F, recuerden por estas razones que hemos visto. Entonces, bueno, espero que les quede claro digamos, de la discusión que hacemos después, que les quede claro esto, ¿no? Y bueno, este sí yo creo que ya un poco también tiene que ver. Un segundo para lanzar la encuesta. Entonces, claro, fíjense que aquí tenemos ahora una situación donde US y UR son dos vectores unitarios,
perpendiculares. O sea, son perpendiculares entre sí. Entonces, ¿qué podemos decir respecto a los vectores suma, US más UR y US menos UR? Entonces, se puede afirmar que son unitarios, podemos decir que son perpendiculares o podemos decir que son paralelos. Entonces, por supuesto que el análisis háganlo caso a caso, o sea, vean si ese vector suma es unitario, si este resta es unitario, si son perpendiculares entre ellos, para eso necesitarán hacer un pequeño diagramita y si son o no paralelos. Así que bueno, esa es la pregunta. Profe, una pregunta. Sí. Siempre que diga U, vector U, y después una letra abajo, ¿se asume que es un vector unitario o no necesariamente? No, lo que generalmente la convención está asociada al tongo este. Cuando es así, U, tongo así, es que es unitario. Normalmente los vectores los representamos así. Y cuando es utongo, lo representamos de esta manera. Si lo ponemos, si se le pone esa letra, por ejemplo, S, lo que está diciendo que sería el vector unitario con respecto a un vector S. Pero esto, digamos que es un extra, ¿no? Lo importante es esto. ¿Ok? Ah, ya, ok. Ya recuerden siempre, piensen bien, analicen y entonces después respondan. A ver, bueno, tenemos ya 14 votaciones. Ya, entonces, quedan 30 segundos. Vamos, chicos. Ya, estamos casi cerrando. Así que bueno, voy a cerrar en 4, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, bueno, veamos qué es lo que nos dicen. Primero nos dicen que tenemos estos dos vectores, cada uno de ellos unitario, ¿no? Entonces,
y son perpendiculares. Se los podemos representar, digamos, para no ser tan, aunque peque de que aquí se me va en una dirección al otro, voy a tener un US y voy a tener un UR y van a estar de esta manera. Entonces, los vectores suma, ¿quién sería? Bueno, el vector suma sería el vector, bueno, si usamos el método de paralelogramo, sería el vector que va, que es la diagonal aquí, ¿no? Este sería el vector suma. Y si vamos a hacer el vector resta, que lo vamos a hacer en azulito, ¿quién sería? Iría desde UR hasta US, ¿no? Iría en esta dirección. Este sería el vector suma. Perdón, el vector resta. Porque sería US menos UR y va desde el final del sustrayendo hasta el minuendo. Entonces, estos son los dos vectores. Aquí tendríamos esto. Entonces, ¿qué entonces es verdadero, qué es falso? ¿Son unitarios? No. No son unitarios. Recuerden que aquí estamos sumando dos vectores, por lo tanto, si vemos de aquí el diagrama, el módulo de esos vectores o la magnitud de raíz de 2. ¿Son perpendiculares? Son perpendiculares porque esto es si son perpendiculares, esto sería un cuadrado y esto serían las diagonales de ese cuadrado y por lo tanto serían perpendiculares entre sí. Por lo tanto, esto es verdadero. Y por lógica, esto es falso. Por lo tanto, la respuesta correcta es la 2. Por lo tanto, es la B, que es la que también recibió más respuestas positivas de ustedes. Así que bueno, esto era unos ejercicios que les teníamos para, digamos, ir viendo cómo les ha ido, cómo han, o sea, qué es lo que han visto, ¿no? Entonces, bueno, un poco repitiendo todo lo que vimos. Interesa que ustedes dominen bien las definiciones. ¿Qué son las definiciones? Y después que tengan una definición, entonces a partir de ahí construyan lo que quieran hacer o lo que van a encontrar. O sea, tienen que tener claro estas cosas, tienen que practicar. Al inicio le estaba mostrando a algunos aquí, bueno, esto es más bien gráfico. Hay un sitio que les voy a compartir. Como verán, tengo demasiadas cosas aquí en que seguramente ya lo van a ver cuando vean el laboratorio, creo que también lo ocupan, que es este de FED de una universidad en Colorado, que ustedes pueden tomar los vectores, pueden efectuar operaciones, en este caso, digamos, si es la suma, bueno, aquí lo podemos hacer gráficamente, aquí pueden jugar ustedes, o sea, si quieren, o sea, vean que A más B es C, pero si lo que quiero ver es la resta, entonces, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, el método sería poner los dos vectores en los dos inicios, unirlos, y el vector resultante va a ser el que va desde el final de B hasta el final de A, que este sería el vector resta, y así ustedes pueden jugar aquí, pueden cambiar las magnitudes de los vectores y ese tipo de cosas, y entonces pueden incluso practicar. ¿Ok? Entonces, bueno, este era un sitio que ustedes pueden acceder y es gratis, sin problema, ustedes pueden ahí ver todo lo que quieran. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es que los voy a dividir en grupos para que trabajen. Si alguien tiene alguna otra pregunta que me quiera hacer antes de que nos veamos en grupos, o sea, alguna duda de algo que vieron, de algún videito que no entendieron, o de qué quieren que les hable un poco más. Nos falta por fijar algo, y es un horario de consultas. Les pedí a ustedes que se reunieran en algún momento o que se pusieran de acuerdo entre ustedes por WhatsApp o no sé cuánto y me propusieran un horario para consulta. ¿Llegaron a alguna conclusión ustedes o no? ¿O vieron eso?
Bueno, creo, no lo han hecho. Entonces, bueno, les pido que, por supuesto, ustedes conocen su horario. Yo tengo clases con ustedes también. Tengo algunas otras clases, pero ahí veremos pero no muchas porque son a principio nada más, con los paralelos de ustedes de física que tengo algunas clases de la parte introductoria. Pero fuera de eso no tengo más, así que como ahora estamos en casa, así que tenemos suficiente tiempo como para atenderlo, ¿no? O sea, que digamos que no está tan complicado. Entonces, les pido que ojalá hoy, qué sé yo, pónganse de acuerdo, propónganme un horario y ahí lo fijamos para hacer consulta. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen que venir todos necesariamente, sino que alguien que quiera de pronto consultarme algo, bueno, yo estaré en ese momento, si no online, por lo menos conectado, de forma tal que o me envían un correíto o se conectan al Zoom y qué sé yo, hablamos un poco y me preguntan sobre algún tema en específico, ¿ok? Ya, entonces, bueno, eso lo dejamos para mañana. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta actividad colaborativa? Entonces, bueno, aquí ya aparentemente creo que les estoy compartiendo ya esto. Se los envié además por correo a cada uno de ustedes, por lo tanto los tienen ahí y voy a separarlos en grupos y trabajen aquí hay un primer problema, después hay otro que tiene que ver con el vector posición y el vector desplazamiento, para que lo entiendan un poco, para que de alguna manera ustedes, digamos, haciendo, vean de qué estamos hablando. Y aquí esta primera parte yo creo que con todo lo que hemos visto hoy es bastante sencillo. Yo los voy a dividir a ustedes y después iré pasando por cada una de las salas. Igual yo creo que hay una opción para que me puedan llamar, que en algún lugar debe estar. Los que se manejen más con esto, ahí los ven. Entonces, bueno, voy a dividirlos en 5 grupos, así que ustedes ahora se van incorporando a cada uno de esos grupos. Bueno, los que faltan, Eduardo, Facundo, Javier, Tomás. Tomás, estás offline.
Recuerden calcular el componente a componente. Sumen los vectores. 3, Hacemos 4, eso del paralelogramo, ¿no? Lo consumo. Lo sumé y me dio 7i menos 2j. Sí, Ya. eso da. Y esta cuestión debería partir como por aquí. 7 y menos 2, pues cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Claro, Al final, exacto, ¿no? ahí está. Aquí. Sí, está bien, está bien. Sí. Y después otro acá. Eso, bueno. École. École, Ya. pues, hijo. Dibujan en la ¿Escuchan pizarra entre los segundos. ustedes? Yo no los escucho. Chuta. ¿Ah? ¿Profe no nos escucha? ¿No? ¿No? ¿Aló? Así no. No, creo que no nos escucha. Sad. Ya, luego la otra. Usan el método del paralelogramo. Supongo que es juntarlo, así como Sí. eso mismo. Mm, Ya, a ver. Ya, ahí quedó la La suma figurita. Se encontrada. ve bonito. Claro. Sí, ahí quedó la Sí, D. creo que así está bien. Ya, y ahora que se llamamos. El profe está acá, ¿po, no? Sí, pero no nos escucha. Chuta. Sad. Pero supongo que ve el dibujo, ¿cierto? Sí, no sé. A ver. Uy, Si no los escucho. si uno le chatea, ¿no? No. Mm, ay. Ojalá me pesque. Si no me pesca, no sé. Seguimos con la otra. ¿Pero qué más nos falta? Hay otra abajo. Ya, El método del paralelogramo el para mostrar vector que se A hace. sería El, 3i menos 4j. sí, ¿qué? Claro, ahí estaría bien. Ese vector A, sí, supongo que es el que está apuntando hacia abajo. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí. Pero no, nosotros. Ya, perfecto. Entonces el vector B, que sería 4i más 2j, también está bien. Entonces el vector, ya trazaron los vectores, el vector suma lo pueden encontrar, bueno, por esta regla del paralelogramo, que sería, claro, la diagonal, trazan unos vectores paralelos a cada uno, o sea, trazan unos segmentos paralelos a cada vector y que pasen por el extremo de cada vector. Eso sería, claro, como lo están marcando ahí, y aparentemente está bien. Ahora traten de comprobar eso. Claro, esto es, digamos, gráficamente, ¿no? Sí. Entonces, encuentren esto, digamos, analíticamente, ahí donde dice, después si quieren lo van escribiendo, donde dice al terminar esta parte, soliciten cuando terminen esta parte, o sea que lo pueden hacer, digamos, analíticamente, sumando los vectores por componente y comprobando que les da exactamente eso, ¿ok? Si hagan eso y regreso en un ratito. Ya.